Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aquí te lo explica. El día de hoy me encuentro con el infectólogo Roberto de Lira, que nos va a estar hablando sobre la tosferina. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Pues la tosferina es una infección de vías respiratorias superiores causada por una bacteria que se llama Bordetella pertussis. Ok. Esta infección pues es una infección no nueva, no es algo emergente, es algo que este proceso infeccioso ya está identificado desde mucho tiempo. Después de 1940 sale la vacuna, etcétera, ¿no? Entonces, esta infección principalmente afecta a infantes. Ok. Entonces, en adultos y en adolescentes el cuadro puede ser leve, pero en infantes y en recién nacidos de hecho, son cuadros que se pueden complicar y pueden hasta llevar a un desenlace fatal. Entonces, por eso es importante conocer, principalmente aquí es la prevención. Hay un tratamiento propio, pero la prevención es la que nos va a ayudar principalmente para nuestros niños. Ok. Estaba leyendo que incluso a los niños les puede dejar, pues sí, consecuencias muy graves, incluso hasta la muerte, ¿verdad? Es correcto. Principalmente en los menores de 6 meses tiene una mortalidad pues relativamente alta. Entonces es importante la vacunación aquí, no solo del bebé, sino también de la madre durante el embarazo, porque las secuelas pueden ser incapacitantes o puede llevar a la mortalidad, puede quedar con alteraciones pulmonares, etcétera. ¿Y cuáles son los síntomas de la tosferina? La tosferina es una infección de vías respiratorias que se considera subaguda o crónica, a diferencia de las infecciones de vías respiratorias que normalmente son muy de un inicio rápido. Esta puede durar un tiempo bastante. De hecho, la tosferina clásica puede durar hasta 4 meses. Entonces, los síntomas, hay 3 fases de la presentación clásica. La primera es la catarral. En esta fase, los síntomas pueden ser muy ambiguos. ¿Qué quiere decir? Se puede confundir con cualquier infección de garganta. Fiebre, pero la fiebre de hecho es de baja intensidad, rinorrea, tos, malestar general, dolor de cabeza. O sea, es muy difícil llegar a un diagnóstico o sospechar directamente en esta fase por los síntomas tan ambiguos. Esta fase dura de 7 a 14 días. Posteriormente existe la fase paroxística. Esta fase es la que donde ya empieza a dar datos muy sugestivos de tosferina. La tosferina se caracteriza por ataques de tos. ¿Sí? Son ataques que le llaman la tos en quintas o la tos que dura 100 días, porque lo que genera son ataques de tos que al momento de ser tan repetitivos no deja respirar al paciente, y al momento de querer respirar genera un estridor o un silbido que es algo característico de este proceso infeccioso. ¿Por qué pasa esto? Porque inflama la vía respiratoria superior, entonces al momento de querer jalar aire estrepitosamente genera este estridor. Y posteriormente puede generar, por el exceso de estimulación, puede generar vómito posterior al estar tosiendo tan violentamente. Esto es algo característico y se le llama síndrome coqueluchoide. El síndrome coqueluchoide, la tosferina es una de las agentes etiológicos, porque puede haber causas no infecciosas. Entonces, esta fase puede durar de 2 a 8 semanas. Posteriormente ya viene la fase de convalecencia, en donde ya uno va disminuyendo la cantidad de tos y se va recuperando. Entonces, en general, todo esto puede durar hasta de 8 a 12 semanas o un poquito más. Entonces, si es una tos, si es un cuadro bastante prolongado. Y a diferencia de otras infecciones, también el tiempo de incubación es más largo. Por ejemplo, influenza, COVID, etcétera, o el catarro común, el tiempo de incubación son 3 días, y en esta puede ser de 7, 14 o hasta 21 días. ¿Qué quiere decir este tiempo de incubación? Yo me expuse con alguien y puedo presentar síntomas hasta 21 días posterior a. Entonces, es una infección de vías respiratorias superiores, pero se comporta un poquito diferente, como acabamos de ver. ¿Y cómo puedo diferenciar la enfermedad de tosferina con un catarro normal o con otro tipo de enfermedad? Normalmente es cuando empieza la fase paroxística, porque la enfermedad, la fase previa, como te dije, son síntomas muy ambiguos y es muy difícil diferenciarlo. Ahorita, como está el antecedente epidemiológico, pues muchas veces ya empieza con síntomas, algún contacto o algo, dices, hay que descartar tosferina y ya le haces el estudio directo.
pero muchas veces es hasta que empieza con la fase característica que son estos ataques de tos violento, que generan estridor, que puede generar vómito posterior a esto, es cuando dices, puede ser tosferina. ¿Y Sí. cuál es el método que utilizan para, pues, detectar la tosferina? Bueno, en general en las bacterias la forma, hay métodos indirectos y hay métodos directos. ¿Qué quiere decir esto? El método indirecto es, por ejemplo, la inmunidad que genera mi cuerpo contra la bacteria, yo la detecto en la sangre. Ok. ¿Sí? Eso es serología, es el método menos efectivo. Los directos en bacterias son cultivos. Tomas una muestra del sitio infectado, en este contexto es la garganta nasofaringe, tomas un hisopado y lo pones en un medio de cultivo. Nada, es que la tosferina es una bacteria de difícil crecimiento. ¿Qué quiere decir? Normalmente las bacterias comunes crecen aproximadamente 24 o 48, bueno, en 48 o 32 horas. Esta bacteria tarda mucho más y se tiene que transportar de una manera específica. Hay un medio de transporte con antibiótico, porque como haces un exudado nasofaringeo, también se vienen muchas bacterias de la faringe que viven ahí. Entonces, ese medio con antibiótico disminuye esas bacterias para que crezca la bordetela, en lo que lo transportas y luego las siembras, y tarda de 7 días a 7 a 10 días que crezca. Entonces, pues es algo tardado. Ya para eso llegaron las técnicas moleculares. Okay. La técnica molecular puede ser una muestra directamente de secreción nasal o de sangre, en la que ves, o lo que quieres ver es si hay material genético de la bacteria. No tiene que estar viva forzosamente. Entonces eso nos ayuda a detectarla a pesar de que no esté viva, porque como la Bordetella pertussis no es una bacteria de la microbiota de la nasofaringe, tú dices, si la detecto, es que la tiene. Y estas pruebas moleculares son pruebas rápidas. Bueno, no es una prueba rápida, o sea, como que la haces rápidamente, sino es una prueba que tomas la muestra y se puede procesar más rápido que un cultivo. Lo puedes tener el resultado en 24 o 48 horas, dependiendo si la haces aquí en la región o si se tiene que mandar a otro lugar. Esto nos ayuda mucho a hacer diagnósticos oportunos y dar un tratamiento dirigido. Ok, ¿y esta enfermedad es nueva o por qué ahorita se han disparado tantos los casos? Mira, esta enfermedad se comporta aproximadamente, da cada 3 a 5 años brotes, es algo ya bien establecido. Antes de la vacuna, te hablo de los 1940, antes de esto, pues era una de las causas de morbimortalidad importante en los recién nacidos, en la población pediátrica. Después de la vacuna fue disminuyendo bastante. Una de las razones por las que se cree, porque de hecho el año pasado en Francia, en Estados Unidos y aquí en México hubo un repunte importante de tosferina. Se cree, una es porque empezaron a usar una vacuna que se llama acelular. Esta vacuna celular es muy buena y de hecho genera muchos menos efectos secundarios que la vacuna celular o completa, pero disminuye el tiempo de inmunidad un poco. Normalmente la vacuna celular completa daba inmunidad aproximadamente 6, 8 años, y esta celular se ha visto que puede durar hasta 6 o 4 años. Entonces, es una de las teorías por las que dicen, bueno, probablemente ha estado regresando un poquito esto por este cambio de vacuna. Y la otra situación es las personas, los antivacunas, también ha generado un repunte en ese sentido. La otra situación es que en tiempo de la pandemia disminuyó mucho el diagnóstico de tosferina, uno, porque pues la mayoría de las veces era COVID, ¿no? Todo. Y la otra situación es que usábamos cubrebocas. Eso disminuía mucho el contagio. Y posteriormente pasa el COVID, vuelven a hacer la exposición social y demás, y ahí es cuando empieza el repunte. Entonces, probablemente esas puedan ser las situaciones por las que esté regresando este proceso infeccioso. ¿Y cómo se contagia esta enfermedad? El método de contagio es por secreciones de la vía respiratoria, por gotitas de flush, por estar en contacto alguien sin cubreboca. Prácticamente la bacteria se reproduce en la nasofaringe, a veces se puede ir a pulmón, se reproduce en la nasofaringe, genera una destrucción en este epitelio. Nosotros en la vía respiratoria superior tenemos unos como pelitos que nos ayudan a sacar patógenos, etcétera. Aquí se reproduce, entra en la célula y la destruye y genera esta irritación que genera la tos. Entonces, al momento de reproducirse ahí, al momento de yo estornudar, etcétera, saco la bacteria. Ahora, ¿cuánto tiempo duran
siendo contagiosos. Normalmente estos pacientes de la primera fase, que dura de 7 a 14 días, Ajá. Ahí en esta fase son contagiosos, y los primeros 2 semanas de la fase paroxística. Entonces sí duramos un buen tiempo, aproximadamente 4 semanas siendo contagioso. ¿A qué te refieres con la semana paroxística? Es que hay 3 fases. La primera es la catarral, la segunda es la paroxística. Entonces se va haciendo el tiempo de yo me enfermo, me puse suponiendo que hoy. En 7 a 21 días voy a empezar con los síntomas. Voy a empezar así como un cuadro gripal. Ese cuadro gripal me va a durar de 7 a 14 días, y es cuando ya empiezo a tener la sintomatología, que es esta de los ataques de tos, etcétera. Entonces, en este intervalo de tiempo de que yo empecé con los síntomas, puedo durar contagioso si no me tratan aproximadamente como 4 a 6 semanas. Si no me dan un tratamiento, porque son 2 semanas de la fase catarral y unas 2 semanas aproximadamente de la fase paroxística, en la que yo estoy sacando bacterias y estoy contagiando a otras personas. Obviamente estas fases están descritas en pacientes pediátricos. En el adulto el cuadro clínico es un poquito más leve, por así decirlo. Puede ser solamente una tos crónica. ¿Y es más probable que le dé a los niños que a un adulto? Es correcto. Muchas veces el adulto puede ser un portador asintomático. Yo puedo traer y decir, me dio una gripa, y traer la bacteria, y si yo entro en contacto con los niños, puedo contagiarlo. ¿Y cuál sería el tratamiento? El tratamiento, como es una bacteria, son antibióticos. Son un tipo de antibióticos que se llaman macrólidos: acitromicina, eritromicina o claritromicina. Depende del esquema antibiótico, es la duración. Acitromicina 5 días, eritromicina de 7 a 14 días. Eritromicina 21 días y claritromicina de 7 a 14 días aproximadamente. Entonces, como es una bacteria, responde bien al tratamiento antibiótico, y es raro ver resistencias bacterianas en este tipo de bacterias. No imposible, pero es raro. Entonces se siguen usando los mismos antibióticos que se usaban ya de tiempo. Decías que hay una vacuna. ¿Cuál es? Bueno, aquí en México manejamos 2 tipos de vacuna. En general hay 2 tipos de vacuna a grandes rasgos. La vacuna se llama completa o celular, y incompleta o acelular. La completa quiere decir que ponemos la bacteria, pero como que está muerta o dormida, para generar una respuesta inmunológica. O sea, te inyectamos esa bacteria muerta para que tu cuerpo le empiece a reconocer el cadáver, y dice, mira, ya lo conozco, la próxima vez que me exponga ya no me va a tardar tanto en reconocerla, y la voy a depurar fácilmente. Pero el problema de poner a toda la bacteria completa es que es muy inmunogénica. ¿Qué quiere decir? Genera muchos síntomas. De hecho, parte de porque empezaron a quitar esa vacuna era porque sí generaba bastantes síntomas, y era de las vacunas pues que te tumbaban más, principalmente en niños. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que mejorar eso. Hicieron la vacuna acelular. Solo te ponen ciertas partes de la bacteria que generan la respuesta inmunológica en tu cuerpo, que son partes, por ejemplo, de la pared de la bacteria, flagelos, etcétera. Y esta genera menor sintomatología al colocártela, pero genera una respuesta inmunogénica menor. Ahora, las 2 vacunas tienen una muy buena respuesta y te dan una muy buena cobertura. La única diferencia es esta situación en la que la celular completa aparentemente dura un poco más la inmunidad, dígase un poco más de años, que la celular o la acelular, o sea, la que solo son partecitas de la bacteria. Entonces, en México tenemos esas 2. ¿Y son gratuitas? Están en el esquema nacional de vacunación. De hecho, se aplican en niños, en la edad pediátrica, a los 2, 4, 6 y 18 meses, y hay un refuerzo a los 4 años. La que se aplica a los 2, 4, 6 y 18 se llama hexavalente. Quiere decir que trae 6 microorganismos, o te protege contra 6 microorganismos, que es tosferina, difteria, tétanos, hepatitis B, polio, y para hemófilos influenza del grupo B. Entonces, esa se pone en ese intervalo de tiempo, y el refuerzo a los 4 años se da con una, que ahorita todavía seguimos usando la completa. Entonces, que te cubre tosferina, tétanos y difteria. Pero también se puede utilizar la acelular en ese refuerzo. Y en los menores,
bueno, más bien, en los adultos, ¿es la misma vacuna? En los adultos está establecida o sea, en la cartilla de adolescentes no está Ok. establecida, Mm. pero se puede usar. De hecho, a los 12 años te piden un refuerzo de tétanos y difteria, pero ya no meten tosferina. Lo que ya en otros países se está viendo, y probablemente, y aquí en México ya también ya lo están haciendo, es revacunar a personas con ciertos factores de riesgo. Ok. Sí, porque como te mencionaba, a veces puedo yo traer un cuadro muy en específico, a mí no me pego tanto, pero si me expongo a un recién nacido o a un niño susceptible o a una persona susceptible, lo contagio y él puede padecer una enfermedad severa, ¿no? Ok. ¿Y en qué momento, si mi hijo tiene tosferina, Ujú. en qué momento tengo que acudir al médico, o sea, al hospital? Mira, de preferencia, si es un infante menos de 4 meses, es a pesar de que diga sospecho, ese Ujú. niño tiene que acudir al hospital y normalmente lo hospitalizan a pesar de que no tenga criterios para una vigilancia por cómo se puede comportar. Ahora, también si tiene ciertos factores de riesgo, dígase si es hijo de una madre no vacunada o no ha terminado el esquema de vacunación, si es un paciente con problemas pulmonares, por ejemplo, también en los adultos mayores esto se puede complicar. Entonces, en los criterios de hospitalización es si empieza a tener baja en la oxigenación, si empieza a tener síntomas o complicaciones relacionadas a la tosferina, porque pueden convulsionar por la falta de oxígeno, Ujú. pueden convulsionar, pueden hacer de como tienen tanto esfuerzo al toser, les puede sangrar la cabeza, eso se ve más en adultos, al hacer tanto esfuerzo te puedes fracturar una costilla, se te puede herniar el abdomen si traes algún problema de alguna hernia, o sea, hacer más grande la hernia, entonces sí puede generar ciertas complicaciones estos ataques tan violentos de tos. Esa Ok. sería como la indicación. Entonces, en general, menos de 4 meses el niño tiene que hospitalizarse para vigilancia, dar tratamiento, etcétera, y si cumple estos criterios. Y después de que ya se recuperó de la tosferina, ¿cuánto tiempo dura la inmunidad a esta enfermedad? Una inmunidad natural se comenta que es menor a la adquirida por la vacuna, aproximadamente como unos 3 años. O sea, no te haces, ya me dio tosferina, ya soy inmune de por vida, no. No. Vamos perdiendo inmunidad en general. O sea, por ejemplo, a mí que me vacunaron de niño, yo tengo que reforzarme. Por ejemplo, yo que soy trabajador de la salud, si yo estuviera, por ejemplo, en una unidad de cuidados neonatales, o sea, con los recién nacidos, Ujú. yo debería estar vacunándome cada 10 años para evitar este posible contagio. ¿Y cuál sería el tipo de aislamiento que debería de tener una persona que tiene tosferina? Normalmente el aislamiento que se hace es algo se llama por gotas, es un aislamiento de vías respiratorias. Ok. Sí, es para evitar este contagio. A pesar de que la bacteria puede ser viable aproximadamente unas 3 4 horas en superficies, normalmente en secreciones la bacteria se muere rápidamente. Entonces, propiamente la vía de contagio principal es por vía respiratoria. Entonces, el aislamiento es ese respiratorio. Ejemplo, como también le puede dar a niños pediátricos en kinder, etcétera, preescolares, Ujú. muchas veces los aíslan, dejan de ser contagiosos a los 21 días de la fase paroxística, o sea, ya empezaron con la fase esta de la tos intensa, el estridor y todo esto. A los 21 días sin tratamiento dejan de ser contagiosos, o si se dio tratamiento, a los 5 días de haber dado un tratamiento dejan de ser contagiosos, a pesar de que tengan los síntomas. Porque muchas veces lo que a veces no dimensionamos es que el tratamiento, lo que va a hacer, lo ideal el tratamiento se tiene que dar en los primeros 7 días de síntomas. Ujú. Pero el problema que te digo es que los primeros 7 14 días el cuadro es muy ambiguo. Entonces a veces es difícil o es un reto diagnóstico hacer el diagnóstico cuando los síntomas no son tan característicos. Ok. Y ahí es cuando tiene mejor rendimiento el tratamiento, el antibiótico que te mencionaba previamente. Ujú. Lo que va a hacer el antibiótico es que disminuya los síntomas y que disminuya el tiempo de síntomas, Ok. pero no los va a quitar inmediatamente. Podemos tener un niño con estas sintomatologías, se le da el tratamiento dirigido y a pesar de eso va a seguir con los síntomas, pero va a ir disminuyendo poco a poco. Entonces es lo que muchas veces nos estresa, porque no se le quita la tos. Ujú. ¿Y podemos hacer algo para evitar que la tos sea tan prolongada? Normalmente los medicamentos para la tos tienen una respuesta muy variable, a veces no Ujú. responden, y de hecho es una de las características.
En el adulto uno sospecha en tosferina o debería sospechar en tosferina cuando es una tos que te dura más de 3 semanas. El problema aquí es que, por ejemplo, influenza te puede dejar una secuela de tos y se puede quitar hasta 4 o 6 semanas. Pero la diferencia aquí sería en que esta tos persiste y va aumentando. Entonces ahí es cuando dices, ¿sabes qué? Yo creo que ya traigo otra cosa. Y hay muchas veces en los adultos se hace el diagnóstico. ¿Sí? En los niños, pues es como te comentaba, y el tratamiento te va a ayudar a que vaya disminuyendo. Y le puedes dar algo coadyuvante, pero normalmente no responden bien a este tipo de medicamentos. O sea, no le vas a poder quitar la tos propiamente, o sea, completamente no. Le vas a poder tratar de disminuir, pero completamente no le vas a poder quitar la tos. Ni con tecitos ni nada. No. Entonces, por eso es tan toma tanta importancia la prevención. ¿Y cómo podemos prevenirla? Es 2 situaciones principales. La prevención es la vacunación, que era lo que comentábamos previamente, el esquema de vacunación, 2, 4, 6, 18, el refuerzo a los 4 años y en las poblaciones especiales que comentaba, la revacunación. Y también la vacunación a las embarazadas. Esto se vio en el 2010, hubo un pico, un brote de tosferina a nivel mundial, donde hubo pues una mortalidad alta en recién nacidos, principalmente en menores de 3 meses. ¿Por qué? Porque la primera vacuna de tosferina se pone a los 2 meses. Entonces, en este intervalo de tiempo están desprotegidos, por así decir, los niños. ¿Por qué se pone hasta de tiempo? Por la madurez del sistema inmunológico, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se vio aquí es que esos niños desprotegidos se enfermaban y les iba mal, quedaban con secuelas o fallecían. Entonces, se empezó a aplicar la vacuna en embarazadas en el 3er trimestre. Y esto hace que la madre le pase inmunidad y ayude a bebé a que si en dado caso se llegue a exponer no tenga un cuadro tan severo. Entonces, esta es una intervención que ya también se hace aquí en México. Entonces, la prevención también, factor de riesgo para que bebé le vaya mal es que la madre no se haya vacunado. Y es en cada embarazo. Me embarazo al 3er trimestre, de las 26 a las 36 semanas, vacuna contra tosferina para evitar esto propiamente. Y obviamente llevarlo a vacunar. Entonces, si tengo un hijo, me pusieron la vacuna y luego vuelvo a tener otro hijo y me vuelven a poner la vacuna. Es correcto. Y ya para finalizar, me gustaría que nos dijeras algunas recomendaciones pues para cuidar a nuestros niños, para evitar que se enfermen. El uso de cubrebocas es algo importante ahorita que está tanto, porque también hay, pues no se puede llamar brote, pero la influenza siempre está. Ahorita también es el gran diferencial. O traes tosferina o influenza o algún otro virus, porque pues, los otros virus no dejan de. Entonces, y vacunación. La vacunación tanto en embarazadas como en cumplir el esquema de vacunación al pie de la letra nos va a ayudar bastante. Ahora, en otros países, por ejemplo, en Francia, muchas veces las personas que hacen una consulta en la que dicen, oye, ¿y quién va a cuidar al niño el primer año de vida? En estos países a veces tienen una persona designada, va a ser tal persona que me va a ayudar a cuidar al niño, decir, oye, ¿y esa persona está vacunada contra tosferina? No, que no, tráetela y vacúnala. Entonces, así evitas que en ese primer año de vida, esa persona que lo va a cuidar tal vez lo pueda contagiar de tosferina y evitamos. Entonces, la vacuna. Y la otra se llama suponiendo que hubo un brote en una guardería. Es decir, yo tengo a mi hijo ahí y salió un niño con tosferina. ¿Qué puedo hacer? Hay algo que se llama profilaxis posexposición también. Se da en los primeros 21 días de la exposición y es antibiótico. Eso también nos puede ayudar a disminuir el riesgo, no de padecer la enfermedad, si se la padece, disminuir la severidad y demás. Entonces, esas son las 2 formas de prevención. Entonces, lo más importante y dar énfasis nuevamente es vacuna. ¿Sí? Vacuna en el esquema del niño y revacunarnos en poblaciones. Por ejemplo, también los médicos que atendemos a niños también estar vacunados. Las personas con ciertos problemas pulmonares, vacunarse también de la tosferina. Las personas con problemas de inmunidad, como las personas que viven con VIH, que todavía no alcanzan la recuperación de su inmunidad, vacunarse también. Lo importante es estar vacunados ante cualquier cosa. Es correcto. ¿Verdad? Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Alguna red social donde te podamos encontrar? Estoy en Facebook como Roberto de Lira, infectólogo. Muchísimas gracias. Acuérdense que a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Giovanna Boone y hasta aquí llegó el capítulo de hoy. Nos vemos a la próxima.